Lo que estoy a punto de contar no está en ningún informe. Y si aún estás aquí, es porque sientes que algo más existe. El médico que no creía en nada era conocido por su frialdad, no por crueldad, sino por lógica. Cada diagnóstico lo respaldaba con estudios, cada decisión, con datos. No creía en milagros, ni en espíritus, ni en lo invisible. Solo confiaba en lo que podía ver, medir y comprobar. Los compañeros lo respetaban. Era eficiente, preciso, incuestionable. Decía que la muerte era un proceso biológico, nada más. No hay alma, ni cielo, ni otra vida. Hay química, punto. Repetía esa frase como un escudo frente a lo desconocido, pero dentro de sí algo callaba. Una pequeña duda que nunca se atrevía a mirar de frente. Un vacío que no llenaban ni los diplomas ni las estadísticas. Porque aunque no creía, temía. Y esa noche, mientras cumplía un turno más en la sala de emergencias, no imaginaba que todo aquello en lo que no creía estaba a punto de manifestarse frente a sus propios ojos. Fue en cuestión de segundos, pero bastaron para romper todo su mundo racional. La noche en que todo cambió para siempre. Era un caso como tantos. Un paciente ingresado por un accidente grave. Perdía sangre rápidamente. La reanimación fue intensa. Choques, masajes cardíacos, adrenalina. El médico no se detuvo ni un segundo. Lo dio todo, pero el cuerpo no respondió. A los 22 minutos, se declaró el fallecimiento. La sala quedó en silencio. Uno de esos silencios densos, espesos, que pesan sobre la piel como si alguien aún respirara allí. El médico se quedó unos minutos más en silencio mirando el cuerpo. Y entonces ocurrió. Un destello suave, como una bruma dorada, surgió del pecho del paciente. Se elevó lentamente. No era luz, no era aire, era otra cosa. Lo vio claramente. Una silueta, una forma, una esencia. Como si algo saliera del cuerpo, pero no del todo. El médico no se movió, no respiró. Sabía que lo que veía no podía ser explicado, pero también sabía que no lo estaba imaginando. En ese instante, todo lo que creía imposible se volvió real, y la ciencia por primera vez no tuvo nada que decir. El paciente que se fue y dejó algo atrás. Después de aquel momento, el cuerpo fue trasladado. El procedimiento siguió como siempre, pero el médico no podía dejar de pensar en lo que había visto. Y lo peor, en lo que había sentido. Durante las siguientes horas, una sensación extraña lo acompañaba, como si esa energía, esa presencia, aún estuviera cerca. No era miedo, era una especie de expectativa, como si alguien lo estuviera observando desde otro plano. Al día siguiente, volvió a la misma sala. Estaba vacía, pero en el aire aún quedaba un eco, algo invisible, pero denso. Caminó lentamente, y entonces, un monitor, desconectado, se encendió por un instante. Mostró una línea, una sola. Luego, se apagó. Ese día, el médico entendió que cuando un paciente se va, no todo se va con él. Algo queda, algo que no entra en informes ni en autopsias, algo que solo puede percibirse si estás dispuesto a mirar más allá. Y él, aunque no lo aceptara aún, ya había cruzado esa línea. El momento en que lo invisible se hizo evidente, intentó racionalizar lo ocurrido. Quizás fue el cansancio, una alucinación, un efecto óptico, pero por más explicaciones que buscaba, ninguna se sentía verdadera. Lo que vio fue real, y eso lo perturbaba más que cualquier diagnóstico errado. Durante los días siguientes, su percepción cambió. Empezó a notar cosas pequeñas, sombras que no coincidían con objetos, cambios de temperatura repentinos, voces tenues en pasillos vacíos, pequeñas señales que antes ignoraba. Un colega notó su cambio. Le preguntó si estaba bien. Él solo respondió: «Vi algo que no puedo olvidar». Y esa frase fue suficiente para que el otro médico bajara la voz y dijera: «Yo también lo vi, hace años, pero nadie quiere hablar de eso». Ese fue el punto de quiebre. Ya no estaba solo. Otros también habían presenciado lo inexplicable, pero todos habían elegido callar, como si la verdad fuera un peso demasiado grande para cargar. Y él entendió que a veces, lo invisible no necesita mostrarse, solo necesita que alguien lo acepte. Cuando la ciencia se quedó sin palabras, el médico intentó buscar estudios, casos similares, literatura médica que explicara lo que vivió. Encontró algunos artículos sobre experiencias cercanas a la muerte, pero todos eran tratados como fenómenos psicológicos. Ninguno reconocía lo que él vio, algo salir del cuerpo. Decidió escribir un reporte informal. No lo firmó, solo lo compartió con algunos colegas de confianza. La mayoría se mostró escéptica, otros guardaron silencio.
Solo una enfermera le respondió con una nota breve. Gracias, yo también lo vi. Esa pequeña frase lo reconfortó más que cualquier manual de medicina, porque en ese instante supo que la verdad no estaba en los libros, sino en las vivencias que muchos temen contar. Lo que vio no le quitó su fe en la ciencia, pero sí le dio algo que nunca había tenido: humildad, porque entender el cuerpo no es lo mismo que entender la vida, y desde entonces, cada vez que un paciente parte, él se queda unos minutos más, en silencio, por si acaso, el alma decide quedarse un momento. El destello que atravesó la sala de reanimación fue breve, apenas un segundo. Pero el médico lo vio. Mientras el equipo intentaba revivir a un paciente, una luz atravesó la sala. No venía de los monitores, ni de los equipos. Era algo distinto, una especie de haz dorado, suave, como un suspiro hecho de energía. No cegaba, no quemaba, solo cruzó el aire desde el cuerpo, hacia el techo, y desapareció. Nadie más pareció notarlo, pero él sí. Miró a su alrededor. Todo seguía igual, pero su interior no, porque entendió que la muerte no es un corte brusco, es una transición, y a veces, esa transición deja rastros visibles, para quien está dispuesto a verlos. Después de ese día, cada vez que entra en una sala de reanimación, lo hace en silencio, porque no sabe si entrará como médico o como testigo de algo sagrado, y aprendió que la luz no siempre se enciende, a veces se desprende. El testimonio que intentaron silenciar en el informe quiso dejar constancia de lo que vio, no con teorías, sino con hechos. Describió el destello, la sensación, el comportamiento inusual de los equipos. Lo redactó con cuidado, sin adornos, solo la verdad. Entregó el informe al comité interno del hospital y esperó. Días después, le dijeron que el archivo no había sido recibido. Lo reenvió, esta vez con copia a su correo personal, pero al revisar su bandeja, el archivo había desaparecido. Consultó con sistemas. Nada. Lo mismo ocurrió con la copia impresa. Extraviada. Ya no era casualidad. Era censura. Alguien no quería que esa información saliera a la luz. Un colega le dijo, al hospital no le conviene hablar de almas, solo de estadísticas. Y entonces comprendió que su testimonio no sería valorado por los que viven de datos, sino por los que viven de experiencias. Esa noche, por primera vez, escribió su historia, no para un informe, sino para quien tenga el coraje de escuchar lo que no se puede medir. Si llegaste hasta aquí, sabes que no estás escuchando un cuento. Estas experiencias son reales, y muchas veces son silenciadas por miedo, por vergüenza o por poder. Suscríbete ahora mismo, porque cada suscripción es una forma de proteger estas historias, de darles espacio, de hacerlas visibles. Tú haces la diferencia. Tú ayudas a que más personas descubran que hay algo más allá. Gracias por formar parte de esta comunidad. La conversación que escuchó, sin que nadie hablara, fue una madrugada extraña. El médico repasaba informes cuando escuchó voces. Pensó que eran de los pasillos, pero no. Venían de la sala contigua donde solo había un paciente, en coma. Se acercó lentamente. Las voces eran suaves, como un diálogo íntimo. Una mujer y un hombre. Ella decía, «Aún no es tu momento». Él respondía, «Estoy cansado». La conversación se repetía. Siempre igual. Abrió la puerta con cuidado. Nadie, solo el paciente, inconsciente, conectado a los monitores, pero las voces cesaron, de golpe, como si supieran que habían sido escuchadas. Revisó cámaras, registros. Nada. No había entrada, ni salida, ni micrófonos. Pero lo que oyó fue real. Lo sintió, lo vivió, y desde entonces aprendió que a veces las almas hablan cuando creen que nadie está escuchando. La enfermera que confirmó haber visto lo mismo decidió contárselo a alguien, a una enfermera de confianza, con años de experiencia. Le habló de la luz, del destello, de las voces. Esperaba escepticismo, pero encontró silencio. Ella lo miró fijamente. Luego bajó la voz y dijo, «Yo también lo vi, 3 años atrás. El mismo brillo, el mismo momento. Nunca lo había contado, por miedo, por duda, por no querer ser juzgada». Ambos compartieron detalles, coincidencias, emociones, y comprendieron que no estaban solos, que esas experiencias no eran aisladas, solo estaban escondidas por el silencio. Ella le confesó que desde entonces, cada vez que un paciente fallece, se queda unos segundos mirando al techo, no por rutina, por respeto, y él entendió que la verdad más grande no está en los libros, está en los ojos de quien ha visto lo invisible y aún se atreve a recordar.
El registro perdido que nadie quiso investigar. La cámara de seguridad de la sala de emergencias grabó algo esa noche. Una figura luminosa suspendida por segundos sobre una camilla vacía. No tenía forma definida, pero emitía un resplandor suave. El video fue descargado, compartido con supervisores, pero desapareció al día siguiente, sin explicación, ni copias, como si nunca hubiera existido. El informe técnico decía, archivo corrupto. El médico lo sabía, había visto ese fragmento. No era un error, era una evidencia, una pequeña ventana a lo que muchos niegan, pero nadie quiso abrir esa puerta. Cuando insistió, le dijeron que estaba cansado, que necesitaba vacaciones, que quizá era estrés, pero dentro de sí, sabía que lo que vio fue real, y comprendió que en ciertos lugares, la verdad no se borra con teclas, se esconde, en el alma de quienes no se rinden ante el olvido. El miedo que sintió, al descubrir que todo era verdad, no era miedo a fantasmas, era algo más profundo, el miedo a haber estado equivocado toda la vida, a haber negado lo que otros intentaban contar, a haber llamado locura, lo que era experiencia. Esa noche, el médico se quedó solo en la sala, recordó cada detalle, las luces, las voces, la figura, y por primera vez en años, tembló, porque entendió que saber la verdad no siempre trae paz. Durante años, se burló de quienes hablaban de almas, de experiencias espirituales, de energías, pero ahora era él quien no podía dormir, porque había visto, y lo que se ve, no se puede desver. Intentó rezar, algo que no hacía desde niño, no sabía cómo, pero lo hizo, en silencio, desde el alma. No pidió respuestas, solo comprensión, y en ese instante, el miedo se transformó en respeto. El día en que comenzó a dudar de sus propias creencias, todo había cambiado. Ya no veía a los pacientes como solo cuerpos, veía historias, presencias, vínculos, energías que aún vibraban, incluso cuando el corazón dejaba de latir. Comenzó a estudiar otras cosas, no ciencia alternativa, sino experiencias humanas, testimonios, religiones, filosofías. Buscaba respuestas, pero lo que encontraba era algo mejor, preguntas, porque no se trata de saberlo todo, se trata de no cerrar los ojos ante lo que no entendemos. Y ese fue su nuevo credo, dudar, no desde el miedo, sino desde la humildad. Ya no quería demostrar nada, solo quería comprender, acompañar, sentir, saber que cada vida que pasaba por sus manos dejaba algo más que cifras. Y así, el médico escéptico comenzó a convertirse en algo más completo, un testigo. Lo que el paciente le dijo, antes de cerrar los ojos, era un hombre mayor, tranquilo, en paz. Su estado era crítico, pero su mirada era serena. Tomó la mano del médico y le dijo, lo más difícil no es morir, es aceptar que uno nunca estuvo solo. El médico no entendió del todo, pero esas palabras se le quedaron grabadas. Minutos después, el paciente cerró los ojos y no despertó. Durante días, esa frase resonó dentro de él. ¿Qué significaba realmente? ¿Quién lo acompañaba? ¿Qué había más allá? Entonces comenzó a recordar cada situación vivida en las últimas semanas, las luces, las presencias, las voces, y comprendió, tal vez en cada habitación hay alguien más, no para asustar, sino para recibir. La sombra luminosa que flotó sobre la camilla fue el caso más impactante. Una mujer joven, inesperado, doloroso. La reanimación fue larga, pero no funcionó. El médico, aún en shock, notó algo, una silueta clara, flotando sobre ella, como una figura de luz, en forma de ella misma. No era una ilusión, era como si su esencia hubiera salido y se quedara un instante mirándose, observando su cuerpo, despidiéndose. La figura flotó unos segundos, luego se desvaneció, pero dejó atrás algo, difícil de describir, una sensación de paz, de que todo estaba bien, incluso dentro del dolor. Desde ese día, el médico supo que no todos se van con miedo. Algunos se van en paz, porque lo invisible no siempre asusta, a veces consuela, y entendió que en esa despedida silenciosa había más verdad que en 1000 libros. La razón por la que decidió contar su historia al mundo pudo haberse quedado en silencio, como tantos otros, pero eligió hablar, no para convencer, ni para probar, sino para acompañar a quienes sienten que hay algo más. Escribió su historia, la contó como médico, pero también como ser humano, porque entendió que cuando compartimos lo invisible, le damos forma, le damos vida. Muchos se burlaron, otros lo acusaron de perder la razón, pero también llegaron mensajes, de médicos,
enfermeros, pacientes, personas que vivieron lo mismo y por fin se sintieron validadas. No busca fama, ni respuestas definitivas. Solo busca que, si tú has sentido algo parecido, sepas que no estás loco, que no estás solo, porque hay cosas que solo pueden ser vistas con los ojos del alma. En un mundo que exige pruebas, a veces lo más real es lo que no podemos demostrar, y en la medicina, donde todo se mide en cifras, olvidamos que cada cuerpo alberga un misterio mucho más grande. Este médico no perdió su fe en la ciencia, ganó fe en lo invisible, en lo eterno, en lo que late más allá del corazón, porque cuando el alma se manifiesta no pide permiso, solo se deja ver, y si alguna vez lo ves, que tengas el valor de recordarlo.